Continuamos con el caso de los exploradores de cavernas. Ahora viene el voto del ministro King. Estamos escuchando All Apologies. Todas excusas. Quisiera empezar por dejar un lado dos cuestiones que no son de la competencia de esta Corte. La primera de ellas es si procede o no conceder a los acusados clemencia ejecutiva en el caso de que su sentencia fuere confirmada. En nuestro sistema de gobierno, este es un problema para el Poder Ejecutivo, no para nosotros. Por ello desapruebo aquel pasaje en el voto del presidente de la Corte donde efectivamente da instrucciones al jefe del Poder Ejecutivo respecto de lo que éste debe hacer en ese caso, e insinúa algunos resultados indeseables que serían la consecuencia de no acatar aquellas instrucciones. Esto es una confusión de funciones gubernamentales, y el Poder Judicial debería ser el último en incurrir en tal confusión. Deseo destacar que si yo fuera el jefe del Poder Ejecutivo, iría más lejos en el camino de la clemencia, de lo que las peticiones a él dirigidas proponen. Yo concedería a estos hombres un perdón total. Ya creo que han sufrido bastante por cualquier ofensa que pudieran haber cometido. Suena pena natural, ¿no? Quiero que se entienda que esta observación la hago en mi calidad de ciudadano privado, que con motivo de su cargo ha llegado a obtener un conocimiento íntimo de los hechos de este caso. En el desempeño de mis deberes como juez, no me incumbe dirigir peticiones al Poder Ejecutivo ni tomar en cuenta lo que éste pueda o no hacer para arribar a mi propia decisión, la que deberá estar enteramente guiada por el derecho de este Commonwealth. Perdón, La segunda cuestión que deseo dejar a un lado es la de decidir si lo que estos hombres hicieron fue justo o injusto, malo o bueno. También esta es una cuestión irrelevante para el desempeño de mi cargo como juez, pues he jurado aplicar no mis convicciones de moralidad, sino el derecho del país. Al poner esta cuestión a un lado, creo que también podré seguramente descartar sin comentario la primera y más poética porción del voto de mi colega Foster. El elemento de fantasía encerrado en los argumentos allí desarrollados han sido suficientemente puesto en claro por la tentativa, en alguna medida solemne, de mi colega Tati, de tomar aquellos argumentos en serio. La sola cuestión que se nos presenta para ser decidida es si estos acusados, dentro del sentido del NCSA, NS 12A, privaron intencionalmente de la vida a Roger Wetmore. El texto exacto de la disposición es la siguiente: quien quiera privar intencionalmente la vida a otro será castigado con la muerte. No me cabe sino suponer que cualquier observador, sin perjuicio y deseoso de extraer el natural sentido de estas palabras, concederá inmediatamente a estos acusados que estos acusados privaron intencionalmente a la vida de Roger Wetmore. Este código establece como fundamento de la pena una teoría retribucionista o absoluta, o una teoría relativa de la prevención especial negativa que justifica la pena de muerte. Y también podría ser una prevención general negativa o positiva. ¿Sí? O sea, la única teoría que se descarta es la de la teoría de la prevención especial positiva, las teorías RE.
de dónde pues surgen todas las dificultades del caso y la necesidad de tantas páginas de discusión acerca de lo que debieran ser tan obvio. Las dificultades, cualquiera sea la forma torturada bajo la cual aquel se presente, convergen todas hacia una fuente única, y que es el fracaso en distinguir los aspectos jurídicos de los morales en este caso. Revolución Francesa. Es sin de derecho, de moral. Para decirlo liso y llanamente, a mis colegas no les gusta el hecho de que la ley escrita exige la condena de estos acusados. A mí tampoco me gusta, pero a diferencia de mis colegas, yo respeto las obligaciones de un cargo que me exige descartar de mi mente las preferencias personales cuando me toca interpretar y aplicar la ley del Commonwealth. Mi colega Foster no admite, por supuesto, que esté impulsado por una aversión personal hacia la ley escrita. En vez de ello, se embarca en una línea conocida de argumentación según la cual la Corte puede descartar el expreso lenguaje de una ley cuando algo no contenido en la ley misma, llamado su propósito, o lo que aquí llamamos el espíritu del legislador, cuando jugamos al juego de la copa, sirve para justificar el resultado de la Corte, que la Corte considera adecuado, siendo esta una vieja disputa entre mis colegas y yo. Me gustaría, antes de discutir la particular aplicación del argumento a los hechos de este caso, decir algo acerca del fondo histórico de este tema de controversia y sus implicaciones para el derecho y el gobierno en general. Hubo época en este Commonwealth en la que los jueces, de hecho, legislaron con gran libertad, y todos nosotros sabemos que en aquella época algunas de nuestras leyes fueron prácticamente reelaboradas por el Poder Judicial. Fue esta una época en que los principios aceptados de la ciencia política no describirán con mayor precisión la jerarquía y función de los distintos poderes del Estado. Todos conocemos la trágica consecuencia de aquella imprecisión. La corta guerra civil que surgió del conflicto del poder judicial por un lado, con el ejecutivo y legislativo por el otro. No hace falta volver a enumerar aquí los factores que contribuyeron a aquella vergonzosa lucha por el poder, pero podemos mencionar que incluyeron el carácter poco representativo de la Cámara debido a la división del país en distritos electorales que ya no respondían a la distribución de la población y a la fuerte personalidad y amplia popularidad de quienes eran entonces presidentes de la Corte. Continuamos con Nirvana. Baste observar que hemos dejado atrás aquellos días y que en lugar de la entonces reinante imprecisión tenemos ahora un principio de netos perfiles, la supremacía del poder legislativo en nuestro sistema gubernamental. De tal principio fluye la obligación del Poder Judicial de aplicar fielmente la ley escrita y de interpretar esta ley de acuerdo a su llano sentido, sin referencia a nuestros deseos personales y a nuestras concepciones individuales de justicia. Obviamente estamos hablando de un juez positivista y según Agustín Gordillo, digamos, el orden de prelación está lo encabeza el Poder Judicial, si mal no recuerdo. No me incumbe la cuestión de si el principio que prohíbe al Poder Judicial la revisión de las leyes es adecuado o equivocado, deseable o indeseable. En función de esto, que tienen la potestad, facultad o deber de declarar la inconstitucionalidad de una ley dictada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo. Obviamente, en el caso concreto,
toda vez que nosotros tenemos un sistema difuso de control de constitucionalidad, a diferencia de otros países en los cuales existe un tribunal constitucional. El control de constitucionalidad difuso significa que cualquier juez puede declarar la constitucionalidad de cualquier norma jurídica. Retomamos, no me incumbe la cuestión de si el principio que prohíbe al Poder Judicial la revisión de las leyes es adecuado o equivocado, deseable o indeseable. Meramente observo que este principio se ha convertido en una tácita premisa subyacente a la totalidad del orden jurídico gubernamental que yo he jurado administrar. Más bien, el principio de la supremacía del Poder Legislativo ha sido aceptada en teoría desde hace centenares de años. Tal es la tenacidad de la tradición profesional y la fuerza en los hábitos fijos del pensamiento que muchos de los magistrados aún no han acomodado al papel restringido que el nuevo orden las impone. Mi colega Foster es uno de aquel grupo. Su manera de manejar las leyes es exactamente la de un juez del siglo XL. Todos estamos familiarizados con el proceso mediante el cual los jueces reforman las disposiciones legislativas que no son de su agrado. Cualquiera que haya seguido los votos del señor juez Foster habrá tenido oportunidad de verificar la aplicación de aquel proceso en cada una de las ramas del derecho. Personalmente estoy tan familiarizado con el método que, en caso de cualquier incapacidad de mi colega, estoy convencido que podría escribir un voto a su satisfacción, sin contar con sugerencia alguna. Que se me informara si le gusta el efecto de los términos de la ley aplicados al caso que deberá resolver. El proceso de la reforma judicial requiere 3 pasos. El primero consiste en adivinar algún único propósito al que la ley sirve. Esto se hace aunque ni una sola ley entre cientos tiene tal propósito único, y aunque los objetivos de casi todas las leyes son diferentemente interpretados por los distintos grupos de sus defensores. El segundo paso es descubrir que un ente mítico llamado legislador, en la búsqueda de aquel imaginario propósito, omitió algo o dejó una laguna o imperfección en su obra. Luego sigue la parte final y más placentera de la tarea, o sea, llenar la laguna así creada. Quod erat facile. La afición de mi colega Foster por encontrar agujeros en las leyes me hace pensar en uno de los cuentos narrados por un autor antiguo acerca de un hombre que se comió un par de zapatos. Cuando se le preguntó si le había gustado, replicó que la parte que más le había agradado eran los agujeros. Así es como mi colega siente respecto a las leyes. Cuantos más agujeros contienen, más les agrada. En resumidas cuentas, no le gustan las leyes. Bravo, ¿eh? Permiso. No se podría desear un mejor ejemplo para ilustrar este proceso de colmar lagunas que el que tenemos delante de nosotros. Mi colega piensa que conoce exactamente lo que se buscó al declarar el asesinato un crimen. Esto fue algo que él denomina prevención. El colega Tatin ya ha puesto de manifiesto lo mucho que se omite en esa interpretación, pero yo pienso que la dificultad late más profundamente. Pongo grandemente en duda que una ley que califica de asesinato de crimen realmente tenga un propósito en alguno de los sentidos ordinarios del término. Antes que nada, tal ley refleja la honda convicción humana de que el asesinato es injusto y que algo debe hacerse con el hombre que lo comete. Si se nos obligara a ser más específicos acerca de la cuestión, probablemente nos refugiaríamos en las teorías más sofisticadas de los criminólogos, teorías que ciertamente no estaban en la mente de aquellos que promulgaron nuestra ley. También podríamos observar que los hombres hacen su trabajo más eficiente y viven más felices si se hayan protegido contra agresiones violentas.
Tienen presente que las víctimas de asesinatos son a menudo gente desagradable. Quizás agregaríamos la sugerencia de que la eliminación de personas indeseables no es una función que se aduce a la iniciativa propia, sino que debe ser un monopolio estatal. Todo lo cual me hace pensar en un abogado que en una oportunidad sostuvo ante esta corte que una ley sobre el ejercicio de la medicina era una cosa buena, ya que abarataría las primas de seguro de vida al elevar el nivel de la salud general. Lo obvio puede sobreexplicarse. Si no conocemos el propósito del 12-A, ¿cómo podemos llegar a decir que tiene una laguna? ¿Cómo podemos pensar que pensaban sus promulgadores acerca del asesinato de un hombre para comérselo? Mi colega Tatin ha puesto en manifiesto una repulsión comprensible, aunque quizás algo exagerada, hacia el canibalismo. ¿Cómo saber si sus antepasados no sentían la misma repulsión en grado aún más elevado? Los antropólogos dicen que el terror hacia un acto prohibido puede incrementarse por el hecho de que en razón de las condiciones de la vida trivial, los hombres se sentían más tentados a realizarlo. Así ocurrió con el incesto, más severamente sancionado entre aquellos cuyas relaciones comunitarias lo hacían más probable. Ciertamente el periodo subsiguiente a la gran espiral era uno que llevaba implícitas tentaciones hacia la antropofagia. Quizás fue por aquella misma razón que nuestros antepasados empezaron su prohibición en forma tan amplia e indiscriminada. Todas estas son, por cierto, conjeturas, pero lo que queda establecido es que ni yo ni mi colega Foster conocemos cuál es el propósito del párrafo 12-A. Consideraciones similares a las que acabamos de usar son también aplicables a la excepción en favor de la defensa propia, que juega un papel tan preponderante en el razonamiento de mis colegas Foster y Tatum. Es por cierto verdad que en Commonwealth vs. Perry, o contra Perry, un obiter dictum justificó esta excepción asumiendo que el propósito de la legislación penal es prevenir. También puede ser cierto que generaciones de estudiantes de Derecho han aprendido que el verdadero fundamento de la excepción reside en el hecho de que un hombre que actúa en defensa propia no actúa intencionalmente, y que los mismos estudiantes han aprobado sus exámenes por repetir lo que sus profesores le habían dicho. Estas últimas observaciones podrían, por supuesto, ser descartadas como irrelevantes por la simple razón de que hasta ahora los profesores y los examinadores no han recibido potestad alguna para dictar nuestras leyes. Pero la verdadera dificultad cala más hondo. Lo que pasa con la ley pasa con la excepción. La cuestión no está en el propósito conjetural de la regla, sino en su alcance. Ahora bien, el alcance de la excepción en favor de la defensa propia, tal como ha sido aplicada por esta Corte, es claro. Se aplica en el caso en que una parte resiste una amenaza agresiva a su propia vida. Es, por ende, demasiado evidente que el presente caso no cae dentro del ámbito de la excepción, desde que es obvio que Whitmore ninguna amenaza dirigió a la vida de estos acusados. El desaliño esencial del intento de mi colega Foster, que ha querido cubrir su reformulación de la ley escrita con un aire de legitimidad, surge trágicamente a la superficie en el voto del colega Tatin. En dicho voto, el juez Tatin batalla fieramente para hacer compatible el vago moralismo de su colega con su propio sentido de fidelidad hacia la ley escrita. El resultado de esta lucha solo pudo ser el que efectivamente ocurrió: un completo fracaso en el desempeño de la función judicial. No se puede aplicar una ley tal como está escrita y al mismo tiempo reformularla, según los propios deseos. Ahora bien, sé que esta línea de razonamiento que acabo de desarrollar en este voto no resultará aceptable para quienes solo contemplan los efectos inmediatos de una decisión y hace caso omiso de las implicaciones a largo alcance que significa el Poder Judicial, que el Poder Judicial se arrogue la potestad de crear excepciones a la ley. Una decisión rigurosa jamás es popular. En la literatura, esto tómenlo en cuenta.
Una decisión rigurosa jamás es popular. En el alegato de clausura de juicios por jurados, hablé y escribí en un pizarrón a la pena a la que pueda ser sometido mi asistido. Por lo que deben pensar 1000 veces qué van a hacer con la vida del imputado, me refiero al jurado. ¿Sí? Alegué que en función de esa pena, debido a esa pena o esa posible pena y la edad de mi asistido, equivaldría a la prisión perpetua. Y, en consecuencia, a la pena de muerte. Por eso lo gané. En la literatura se ha festejado a jueces por sus astutas maniobras para inventar algún subterfugio destinado a privar a alguno de los litigantes de sus derechos en caso en que la opinión pública creía equivocado que se lo hiciera prevalecer. Pero yo creo que las excepciones judiciales a la larga causan más perjuicios que las sentencias rigurosas. Los casos rigurosos quizás tengan inclusive un cierto valor moral al hacer valer al pueblo su propia responsabilidad frente a la ley, que en última instancia es su propia creación, al recordarles que no existe principio de gracia personal que pueda enmendar las equivocaciones de sus representantes. Alice in Chains, de fondo. Es más, iré más lejos aún y diré que los principios por mí expuestos no solo son los más sanos en el momento actual, sino que hubiéramos heredado de nuestros antepasados un mejor sistema jurídico, si esos principios se hubieran observado desde un principio. Es medio cacofónico, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la excusa de la defensa propia, si nuestros tribunales se hubieran hecho fuertes en la letra de la ley, el resultado, sin duda alguna, hubiera sido una reforma legislativa. Tal reforma hubiera traído la colaboración de hombres de ciencia y psicólogos y la regulación resultante hubiera llegado a tener bases comprensibles y racionales, en vez del menjunje del verbalismo y distinciones metafísicas que ha emergido del tratamiento judicial y profesional. Estas observaciones finales se hallan ciertamente fuera de los deberes cuyo cumplimiento impone este caso, por las que incluyo aquí desde que estoy honradamente convencido de que mis colegas no vierten suficientemente los peligros implícitos en las concepciones sobre la magistratura por las que aboga el colega Foster. Concluyo en el sentido de que la sentencia condenatoria debe ser confirmada. Luego sigue el voto del ministro Hamdi, que lo dejamos para otra oportunidad. Gente, que tengan un excelente día y todo les va a salir bien.